Evangelio según San Lucas. Capítulo 24. Versículos del 1 al 32. Los ángeles hacen saber a las mujeres que Jesucristo ha resucitado. Versos del 1 al 8. Dan estas la nueva a los apóstoles. Versos del 9 al 11. Pedro corre al sepulcro, y queda admirado de no hallar el cuerpo del Señor. Verso 12. Aparece a los discípulos que iban a Emaús. Les explica las escrituras, y le reconocen cuando parte el pan. Versos del 13 al 32. 1. Y el primer día de la semana fueron muy de mañana al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. 2. Y hallaron la losa del sepulcro apartada. 3. Y entrando dentro no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4. Y acaeció que estando ellas consternadas por esto, he aquí se pararon junto a sí dos personajes con vestiduras resplandecientes. 5. Y como estuviesen medrosas e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6. No está aquí, mas resucitó. Acordaos de lo que os habló, estando aún en Galilea. 7. Diciendo: Es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercero día. 8. Y acordáronse de las palabras de él. 9. Y salieron del sepulcro, y fueron a contar todo esto a los 11 y a todos los demás. 10. Y las que refirieron a los apóstoles estas cosas eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Santiago y las demás, que estaban con ellas. 11. Y ellos tuvieron por un desvarío estas sus palabras, y no las creyeron. 12. Mas levantándose Pedro corrió al sepulcro, y bajándose vio solos los lienzos puestos aparte. Y se fue admirando entre sí lo que había sucedido. 13. Y dos de ellos aquel mismo día iban a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. 14. Y ellos iban conversando entre sí de todas estas cosas que habían acaecido. 15. Y cuando iban hablando y conferenciando el uno con el otro, acercándoseles el mismo Jesús caminaba en su compañía. 16. Mas sus ojos eran detenidos para que no le conociesen. 17. Y díjoles: ¿Qué pláticas son esas, que tratáis entre vosotros por el camino, y por qué estáis tristes? 18. Y respondiendo uno de ellos llamado Cleofás, le dijo: ¿Tú solo eres peregrino en Jerusalén, y no sabes lo que allí ha pasado estos días? 19. Díjoles él: ¿Qué cosa? Y respondieron: De Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Y como le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. 21. Y nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto hoy es el tercer día que han acontecido estas cosas. 22. Mas unas mujeres de las nuestras nos espantaron, que fueron al sepulcro antes de amanecer. 23. Y no habiendo hallado su cuerpo volvieron, diciendo que habían visto allí visión de ángeles, los cuales dicen que él vive. 24. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro. Y halláronlo así como las mujeres lo habían referido, y a él no le hallaron. 25. Y Jesús les dijo: Oh necios y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. Pues que no fue menester que el Cristo padeciese estas cosas, y que así entrase en su gloria. 27. Y comenzando de Moisés y de todos los profetas, hacíales entender todas las escrituras, que hablan de él. 28. Y acercáronse al castillo a donde iban. Y él dio muestras de ir más lejos. 29. Mas le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque anochece, y declina ya el día. Y entró con ellos.
30, y estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y habiéndolo partido, se los daba. 31, y abriéronse los ojos de ellos, y conociéronle. Y él entonces desapareció de su vista. 32, y dijeron uno a otro: ¿Por ventura no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, cuando en el camino nos hablaba, y nos explicaba las Escrituras? Comentarios. 1. Y el primer día de la semana. 1. Esto es, el domingo. San Mateo 28, 1. San Marcos 16, 2. Fueron muy de mañana al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. 2. Texto griego. Caítines sin autor y algunas otras mujeres con ellas. 2. Y hallaron la losa del sepulcro, 1, apartada. 1. Manuscrito. La labde tirada del monumento. 4. Y acaeció que estando ellas consternadas por esto, he aquí se pararon junto a sí dos personajes, uno, con vestiduras resplandecientes. 1. Dos varones, duo viri. Esto es, dos ángeles en figura de hombres. Estos que estaban dentro del sepulcro, son diferentes del que estaba a la puerta después de haber quitado la piedra que lo cerraba. San Mateo 28, 2. San Marcos 16, 5. 9. Y salieron del sepulcro, y fueron a contar todo esto a los 11, y a todos los demás. 1. A los demás que habían recibido la doctrina de Jesús, y ellas sabían que eran sus discípulos. 11. Y ellos tuvieron por un desvarío, 1, estas sus palabras. 1. Manuscrito. E ellos teníanlo por antoñanza. Y no las creyeron. 2. La muerte del Señor, y todas las demás aflicciones que habían acompañado esta muerte, hicieron tal impresión en el espíritu de los apóstoles, que parecieron más incrédulos que las mismas mujeres. Mas como este grande misterio, debía ser el principal fundamento de la religión cristiana, esta misma incredulidad pasajera de los apóstoles contribuyó mucho más a que quedase establecido y sentado con pruebas más evidentes e infalibles este misterio. 12. Mas levantándose Pedro corrió al sepulcro, y bajándose vio solos los lienzos puestos aparte. Y se fue admirando entre sí lo que había sucedido. 1. Porque ni él ni San Juan que le acompañó, tenían aún sobre este misterio la inteligencia que la fe sola podía darles. Juan 20, 9. El Señor les había hablado de él frecuentemente, y a San Pedro le dio una fuerte reprehensión. Porque movido de un sentimiento humano le había querido apartar del pensamiento de padecer la muerte de que hablaba. San Mateo 16, 23. Este ejemplo nos debe convencer que el espíritu del hombre no puede entrar en las verdades del Evangelio, si el Señor no le da el don de su inteligencia, como se lee al fin de este capítulo. 13, y dos de ellos aquel mismo día. 1. Este mismo domingo en que resucitó Jesucristo. Iban a una aldea llamada Emaús. 2. Esta aldea o castillo se llamó después Nicópolis. San Jerónimo Eustoquia, Epitafio de Paula, Epístola 27. Que distaba de Jerusalén 60 estadios. 3. Un estadio constaba de 125 pasos geométricos. Y 60 estadios equivalen a 7 millas y media romanas, y como a 2 leguas nuestras. 16, mas sus ojos eran detenidos, 1, para que no le conociesen. 1. Esto es, Jesús suspendía la impresión que su cuerpo hubiera debido hacer naturalmente sobre sus ojos, y que hubiera hecho que le reconociesen en el momento. San Marcos 16, 12. 18, y respondiendo uno de ellos llamado Cleofás. 1. No consta del nombre del otro. Orígenes le llama Simón, o Simeón. San Epifanio afirma que era Natanael. Y San Ambrosio le nombra a Amaón. 19, díjoles él: ¿Qué cosa? Y respondieron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo.
1. Hablan del Señor con mucho elogio. Pero no dicen que le tenían por el Mesías que esperaban. Aunque dan a entender que estaban con muchísima expectación. 21. Y nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto hoy es el tercer día, 1, que han acontecido estas cosas. 1. Estos discípulos eran aún carnales, y no esperaban de Jesucristo como Mesías más que sacudir por su medio el yugo de la dominación romana, y el establecimiento de un reino temporal. Y viendo que habían pasado 3 días después de su muerte, creían que no les quedaba ya más que esperar. A esto mira la reprehensión que les hace después el Salvador. 24, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro. Y halláronlo así como las mujeres lo habían referido, y a él no le hallaron. 1. Texto griego. Ut e idon no le vieron. 25, y Jesús les dijo: Oh necios y tardos de corazón, 1, para creer todo lo que los profetas han dicho. 1. Manuscrito. E de corazón tardinero para creer. 28, y acercáronse al castillo a donde iban. Y él dio muestras de ir, 1, más lejos. 1. Mostró hacer aquello que efectivamente hubiera hecho, si no le hubieran instado y aún forzado a quedarse con ellos. Bien sabía que le obligarían a detenerse, pero quiso portarse en esta ocasión como hombre, y darles lugar a que ejercitasen con él la hospitalidad que tanto les había encomendado mientras vivió en su compañía. 29, mas le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque anochece, y declina ya el día. Y entró, 1, con ellos. 1. Texto griego. Tu meinai para quedarse. 30, y estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y habiéndolo partido, se los daba. 1. El sentimiento de los padres es, que les dio su sacratísimo cuerpo, recompensando así la caridad que habían usado con él recibiéndole en su casa. El principal efecto que hizo este pan divino en estos 2 discípulos, fue abrirles los ojos para que le conociesen, y conociéndole dejasen todas sus dudas, y la infidelidad de sus corazones. 32, y dijeron uno a otro: Por ventura no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, cuando en el camino nos hablaba, y nos explicaba las Escrituras. 1. El efecto esencial de la palabra de Dios es abrasar las almas, cuando no encuentra impedimento en ellas. Porque las palabras del Señor son como fuego. Jeremías 23, 29. Y David nos las representa como dardos encendidos, Salmo 118, 140.